en exclusiva. Son ya las 6 de la mañana con 59 minutos y ahora me da mucho gusto saludar a Luis Pazos, economista, escritor, intelectual, en fin, pues una gran personalidad de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Al contrario, Alejandro, un afectuoso saludo a ti y a Gaby y al auditorio que hace el favor de escucharnos. Muchísimas gracias. Buenos días. Por su labor como economista mexicano, por el análisis que hace de la economía y los efectos que tienen algunos fenómenos o algunas situaciones que están ocurriendo, ¿de qué manera estaría afectando el caso de Ayotzinapa a la economía mexicana? Porque, bueno, pues esto ha prácticamente anulado todas las reformas, las grandes reformas que se aprobaron en meses pasados y que fue por lo que halagaron incluso al presidente Peña Nieto. Sale el caso Ayotzinapa, todo eso queda atrás y solamente tenemos ojos para el caso Ayotzinapa. Ya hay manifestaciones en el exterior, tanto del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como de la Unión Europea, que también han hecho señalamientos en ese sentido de que esto se tiene que resolver. ¿Esto pega directamente también a la economía? Desgraciadamente sí, no en la medida que algunos dicen, sí, pero concretando, por ejemplo, el caso de Guerrero, la ocupación hotelera ha caído 40%. Allá es una, vamos a decir, un daño concreto. Como tú acabas de decir, Alejandro, también los ojos, en lugar de centrarse en algo positivo en México, como es una reforma energética, que aunque sus frutos son a largo plazo, estamos quedando como un país donde hay represión, en un país donde no hay Estado de Derecho, y desgraciadamente hay algo de cierto, pero es importante decir que gran parte de los que protestan no conocen bien las causas de este problema, y las causas de este problema son precisamente el haber dejado que crecieran males, no tan solo entre los ediles ligados al narco que se han dado en muchas partes del país, sino también en una normal, en donde desde ese año se sabía que no se enseñaba a los alumnos a ser maestros, sino ser radicales, violentos. De ahí salió Genaro Vázquez, Rojas, los guerrilleros han salido de ahí. Y aunque yo soy un liberal que cree que hay libertad de expresión, creo que el haber dejado que eso creciera nos llevó a enfrentamientos innecesarios. Y hay preguntas que es importante responder y que nadie ha dicho. ¿Por qué alumnos de primer ingreso de esa normal se trasladaron en la noche más de 250 kilómetros a Iguala, donde no tenían nada que hacer? Nadie se ha cuestionado qué responsabilidad tuvieron los líderes de esa normal mandar a esos alumnos a enfrentarse con autoridades narcos que ya sabían que ahí estaban y, como decir, picándoles la cresta. Entonces, todo esto debe decirse para que se vea que no es una situación generalizada en México, sino bien se ha repetido en varias partes, es debida a que este gobierno no ha sido preventivo, sino reactivo. Y ahora lo grave es que una cosa es que reprobemos lo que pasó ahí, los 43 muertos, creo que tú, yo y todos vemos eso como algo grave, y otra cosa es que grupos de radicales se monten en esas muertes y estén haciendo desórdenes que son los que están generando daño económico, como el cierre de Acapulco, y hirieron a 20 policías, que nadie, de 16 de ellos fueron a parar a los hospitales, y yo creo que si bien no se justifica las muertes que hubieron de estudiantes, la masacre por narcos ligados a, paradójicamente, a gente de izquierda, o sea, el problema ha sido de la izquierda en México. Los ediles de Iguala son de izquierda, el gobernador del estado es de izquierda, los que dirigen y mandaron a los estudiantes a Iguala son de izquierda, y los que están protestando son de izquierda. Entonces tenemos que decir que es un movimiento por todos lados hecho por la izquierda en México y que ha generado víctimas, que ha indignado tanto a los mexicanos como al mundo. Entonces, sí tiene efectos económicos esto, pero es algo generado, a mi juicio, a propósito, como es también la huelga del Poli, para crear esta visión ante un gobierno que no ha sabido hacer frente a sus deberes y que, como te digo, está respondiendo en una forma tardía
a todas estas irregularidades y violaciones de los derechos humanos. Con todas estas investigaciones que se han hecho, posiblemente las autoridades hayan dado también con esto que nos menciona, en el sentido de que a qué iban estos jóvenes a ese lugar a altas horas de la noche, tantos jóvenes, y quién los envió. ¿Sería un costo muy alto políticamente hablando el decir, pues también los maestros de esa normal tienen responsabilidad? Yo creo que sí, y el problema es que no hay credibilidad en las autoridades. Entonces, equivocadamente ellas no quieren decir, no quieren tocarlos. Y el problema, vuelvo a decir, hay que diferenciar entre los jóvenes que fueron carne de cañón, que fueron víctimas, sí, esa es mi presunción, enviadas a propósito para que los mataran, es duro decir esto, y quienes están montando en esas víctimas para descarrilar al país. Y un gobierno que no ha sabido actuar, que cree que la mejor actuación es dejar. Yo pregunto, ustedes que están cerca de la frontera, ¿en Estados Unidos permitirían que 1,000 personas cerraran un aeropuerto? ¿No? Pues no. Entonces es un Estado de Derecho, aunque tengan razón en enojarse, aunque todos estamos enojados, pero si no, ¿a qué vamos? Vamos a llegar al caos en México, y como tú dices, pues ya hay autoridades internacionales que están diciendo, oye, ¿qué está pasando en México? O inversionistas que dicen, lo dejamos para después, y esto viene a abonar a un bajo crecimiento por políticas equivocadas que también ha tomado la actual administración, Alejandro. ¿Cómo podríamos interpretar también las cuestiones en donde pues este tipo de personas que se dicen que están en contra o que están protestando por la desaparición de los normalistas están agrediendo a los mismos perredistas, el mismo Alejandro Encinas apenas ayer en Jalapa, Veracruz, pues era agredido por un grupo de personas que le gritaban asesino por pertenecer al Partido de la Revolución Democrática? Mira, nos hace ver que es un pleito entre las izquierdas, y que una izquierda radical ya superada, porque todos saben, precisamente hace poco hubo la conmemoración de 25 años de la caída del muro de Berlín, en donde entierran el socialismo radical en Rusia, en China, en Camboya, en Vietnam, hasta Cuba ya está saliendo de ello, y tristemente en una normal de México y en los sindicatos de maestros es lo que se enseña todavía. Y quienes hemos estudiado el marxismo, yo publiqué un libro hace muchos años del marxismo, que se llamaba Marx, Profeta de la Violencia, es una ideología que contempla la violencia como una forma de llegar al poder y que permite como una estrategia la creación de víctimas para fortalecerse. Estos radicales estaban perdiendo terreno, aunque en México hay vías democráticas para que la izquierda llegue al poder, han llegado al poder en Guerrero, han llegado al poder en Michoacán, han llegado al poder en Oaxaca, y en esos estados han hecho una labor lamentable. Han entregado, pues son reyes los narcos en Michoacán, en Guerrero, no han controlado lo que ellos piden al gobierno federal que controle, pero esta izquierda se ha metido a la lucha democrática con sus altas y bajas, con sus irregularidades, pero hay una serie de radicales que quieren la violencia, y esta muerte de estudiantes les viene a ellos como anillo al dedo, como bandera para volver a salir a las calles. Ya no tenían justificación de salir a las calles. El gobierno creyó que dándoles un presupuesto para esa normal los tenía ahí controlados, pero esta gente ya ha hecho actos violentos. Hace como año y medio quemaron una gasolinera en donde se quemó una persona, ahí nadie salió, han herido personas. Antes de esto, desde el 27 de septiembre, salieron, secuestraron camiones e hirieron a los choferes. O sea, son gente fanática que está con el cerebro lavado por estas doctrinas y dirigidas por una serie de líderes que están en la sección 22 de maestros, que están en la normal, que el gobierno no los quiere tocar ni denunciar. Entonces creemos que esto es un error que está haciendo que esto crezca. Vuelvo a repetir, condenamos esa muerte, creemos que es una violación a los derechos humanos, que es una violación al derecho, pero esto no da derecho a que estos radicales, que probablemente y presuntamente enviaron a estas gentes a morir, hagan tanto desorden impunemente en México. Señor Luis Pasos, usted es un connotado economista y un destacado miembro del Partido Acción Nacional.
en ese giro de la economía que usted maneja, se había previsto un crecimiento económico para México del 2.7 al terminar 2014 y 3.7 para 2015. Desde su trinchera, desde la manera en que usted ve la economía, ¿se podrá llegar a estos números? Mire, desgraciadamente, más allá de los partidos, porque si bien soy de Acción Nacional, creo que los análisis tienen que ir más allá de los partidos, y en Acción Nacional hay diputados que no ven claro que el aumento de gastos para 2015 que se está discutiendo hoy en el Congreso va a perjudicar al país porque no tiene ingresos sanos. Ya aumentaron los impuestos. ¿Por qué? Porque ante una baja del precio del petróleo, una baja de la producción petrolera, de la exportación petrolera, pues deberían de haber bajado gastos. Yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto y sé que hay mucha tela de donde cortar, pero desgraciadamente el presupuesto se convierte en botín, que en lugar de los congresistas decir vamos a bajar el gasto porque no hay ingresos sanos, todos lo que quieren es una parte del botín, y esto nos puede llevar a situaciones no iguales pero parecidas a los que sufrimos en los 70 y en los 80 por exceso de gastos. Entonces, a mi juicio, vamos por una vía equivocada, y lo demuestro en un libro que precisamente mañana presento, que se llama Políticas Económicas, en donde demuestro que el aumento del gasto público, que el aumento de impuestos, que el aumento de déficit no lleva más que a crisis, tanto en México como en Estados Unidos. La crisis de 2008 fue por tasas bajas que se prestaron a gente que no tenía posición para pagarlas, por gastos excesivos del gobierno de Estados Unidos, por déficits presupuestales. Por eso estamos en crisis. Entonces, en lugar de bajar el gasto público, lo hemos aumentado, y esto se ha traducido en menor crecimiento. Este año, ya algunas especialistas hablan de un crecimiento del 2.2%, otros del 2%. Yo pienso que apenas llegaremos al 2%, siendo que en el 2012, cuando recibió esta administración de la anterior, estábamos un crecimiento de aproximadamente 4%, con menos inflación, con menos déficit y con menos deuda, a pesar de que se sufrió una crisis en el 2008, una crisis mundial. Actualmente Estados Unidos está creciendo al 3.5%, estamos exportando más, pero desgraciadamente la ansia, la ambición de gastar más por el gobierno y aumentar impuestos es lo que nos tiene amolados a gran parte de los mexicanos. ¿Se ve luz al final del túnel, señor Pasos? Yo creo que sí. Mire, México no se va a destruir, estamos teniendo crecimientos mediocres, tenemos vías de escape democráticas, y esto lo muestra el hecho de que el PRI perdió la presidencia 2 sexenios y que le recuperó en gran parte por pleitos dentro del PAN, y porque pues los estados priistas le metieron mucha lana, pero sí hay en México posibilidades de salir adelante sin llegar a una revolución como quieren estos radicales, sin que tengamos crisis como las 70s y la de los 80s, aunque sí hay que denunciar que el camino del mayor gasto público y del déficit fue en otros niveles mucho más altos lo que nos llevó a las grandes inflaciones y devaluaciones de los 70s y los 80s, que ahora no hay focos rojos de que vuelvan, pero sí focos amarillos de que hay que frenar ese camino erróneo que han tomado del gasto y del déficit la actual administración. Doctor, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Al contrario, Alejandro y Gaby, y ahí les haré llegar mi libro de Políticas Económicas, en donde explico en una forma objetiva qué es lo que está mal en México y cuáles son las salidas. Lo estaremos esperando. Mucho gusto. Gracias, un Muy abrazo. Buenos días, es el doctor Luis Pasos, es economista, tiene maestrías, es una persona muy destacada dentro de nuestro país y, como dice Gaby, pues simpatiza con el partido Acción Nacional. Nos habló precisamente de lo que está provocando también este problema, no solamente es cuestión social, sino también ya económica.